Bueno, cuando, fíjense que acá dice grupo funcional y función, ¿no? Cuando hablamos de un grupo funcional, ¿sí? Lo que estamos hablando es de algún tipo de átomo, ¿sí? O de más de un átomo de formación dentro de ese compuesto que le da una característica diferente y que le otorga una función diferente. Es decir, un óxido, un compuesto que es un óxido, tiene una característica muy diferente a un compuesto que es ácido. ¿Por qué? Porque el compuesto óxido tiene dentro de su estructura un oxígeno, ¿sí? Un grupo funcional oxígeno, mientras que el ácido tiene un grupo funcional hidrógeno. Entonces, ese elemento hace que ese compuesto tenga una característica particular y reaccione de manera diferente, ¿sí? A uno que a otro. Por ejemplo, les cuento, los ácidos, me imagino que todo el mundo más o menos sabe lo que es un ácido, ¿sí? Si alguna vez probaron limón o vinagre, saben perfectamente que es ácido, ¿sí? Que tiene este sabor muy particular, ¿sí? Y los ácidos, por ejemplo, los que tenemos en nuestro estómago, ¿sí? Nos ayudan a digerir la comida, ¿sí? Y son justamente eso, agrio, ¿no? Uno imagina con agrio. Bueno, los hidróxidos, los que tienen el grupo oxidrilo o hidroxilo, ¿sí? Que están ahí en el cuadrito, tienen una característica justamente opuesta a los ácidos. Son sustancias alcalinas, ¿sí? Es decir, no son ácidos, están completamente al otro lado, tienen un pH alto, ¿sí? Después vamos a ver lo que es bien el pH, pero para que sepan, están de un lado los ácidos, ¿sí? Limón, vinagre, ¿sí? Y del otro lado las sustancias alcalinas, que son hidróxidos, ¿sí? Así que fíjense que ese grupo funcional puede cambiar muchísimo la función de ese compuesto. Ahora vamos a ir a ver cómo se van formando. ¿Cómo se forman? Empecemos por los óxidos, por el principio. ¿Todo el mundo está atento? ¿Tengo todo el mundo atento acá escuchando? Sí. Sí. Bueno, ¿cómo se forma un óxido? Un óxido principalmente, fundamentalmente, va a tener oxígeno, ¿sí? Va a ser un compuesto binario, es decir, va a estar formado por oxígeno y otro elemento distinto, ¿sí? Eso va a ser un óxido, un compuesto binario formado por oxígeno. Un oxígeno y otro elemento. Ahora, ese otro elemento puede ser un metal o puede ser un no metal, ¿sí? En el caso en que sea un metal, entonces ese metal, estaríamos en este primer caso que está aquí, en la diapositiva, en el primer caso de la diapositiva, cuando yo junto un oxígeno con un metal, fíjense que dice M, lo que se me forma es un óxido metálico, o también llamado básico, ¿sí? Ese es uno de los primeros casos que podemos tener dentro de los óxidos. Ahora, el oxígeno también se puede combinar con otro tipo de elementos que son los no metales. Y acá lo representamos con NM, ¿sí? Si el oxígeno se une a un no metal, también va a formar un óxido, pero va a formar un óxido ácido, ¿sí? También llamado anhídrido. ¿Está bien? Entonces, tenemos dos tipos de óxidos. En principio, un óxido tiene que ser binario, es decir, formado por dos tipos de elementos distintos, y tiene que tener oxígeno. Esas son las dos condiciones para ser óxido. Ser binario y tener oxígeno. Las dos condiciones juntas, no una o la otra. ¿Está bien? Entonces, si ese óxido, cuando yo lo miro, tiene un metal, además del oxígeno, estoy ante un óxido metálico o básico.
Si tiene un no metal, estoy ante un óxido ácido o anhídrido. ¿Sí? Fíjense que estos óxidos se están formando un oxígeno con un no metal o un oxígeno con un no metal. ¿Cómo será la unión? ¿Covalente, iónica? ¿Cómo será para ustedes la unión entre, por ejemplo, en un óxido básico, entre el oxígeno y el metal? ¿Covalente o iónica? ¿Qué dicen? Covalente puede ser, profe. O Entre si tiene un metal. ¿Cuál? ¿El primer caso, el oxígeno más el metal? El óxido básico puede ser. El óxido básico, vos decís que es covalente. Sí, ¿Están todos de acuerdo con que el óxido básico, el que está formado por un óxido y un metal, es covalente? No, No. ¿Por qué? porque el metal está... Al Porque metal el metal le sobran electrones. electrones. Bien, ¿y el oxígeno qué es? ¿Un metal o un no metal? Un no metal. Un no metal. Entonces, entonces no es. claro, Ah, yo tengo un metal más el oxígeno. El oxígeno es no metal, así que acá estoy uniendo un metal más un no metal. La unión es iónica, bien. ¿Y en el óxido ácido qué es? ¿Covalente o iónica? Covalente. Covalente. Ahora, yo, cuando le hice el ejemplo de una unión covalente, ¿se acuerdan en mi pizarrita? ¿Se acuerdan que habíamos hecho de una unión covalente? Yo ¿qué compuesto les puse? ¿Se acuerdan qué compuesto les puse? Se me llenó todo esto. ¿Se acuerdan qué compuesto les puse o no? En el covalente, ya se olvidaron. ¿de recién estamos hablando? Ya se olvidaron, pero parece en Dory la de... Pero de la representación de recién decimos. No, no pasa nada, estoy cargando. Esperen, se lo vuelvo a poner. Nuestro amigo el dióxido de carbono habíamos puesto, ¿se acuerdan? En la unión covalente que habíamos hecho la estructura de Lewis, la desarrollada era el dióxido de carbono, ¿se acuerdan? Sí, sí. Bueno, ¿esto es un óxido o no? Sí, un óxido... ¿Cómo se dieron cuenta que es un óxido? Porque tiene el oxígeno. Porque tiene oxígeno y porque es binario, porque tiene dos elementos. ¿Y este óxido es un óxido ácido o un óxido básico? Ácido. ¿Por qué? Por el carbono. Porque el carbono, ¿qué es? Es un no metal. Un no metal, exactamente. ¿Sí? Miren, acá hay un ejemplo de un óxido ácido, ¿sí? Por ejemplo, podríamos hacer un ejemplo de un óxido básico, un óxido que seguramente ustedes habrán visto, y se les oxidó algo, la ventana, la reja, la bicicleta, el óxido de hierro. ¿Sí? El óxido de hierro es un óxido, tiene oxígeno y es binario, pero aparte del oxígeno hay un metal, que es el hierro. Este es un óxido básico. ¿Sí? ¿Se entiende lo de los óxidos entonces? Sí. ¿Sí? Este es fácil. Este es fácil, no me digan que no. Fíjense, ahí hay unos ejemplos de óxidos básicos y de óxidos ácidos, ¿sí? Fíjense que acá también les dice, los óxidos básicos también se llaman óxidos metálicos. Tenemos el óxido de sodio, el de magnesio, el óxido de calcio, el óxido de hierro 2, que es el que está ahí. Yo les puse el óxido de hierro 3. Es otro óxido de hierro, pero
tiene otro número de oxidación, el óxido de aluminio, y dentro de los óxidos ácidos, también llamados anhídridos o óxidos no metálicos, tenemos el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el monóxido de azufre, ¿sí? Hay varios, hay muchos. Estos son todos óxidos, compuestos binarios, formados principalmente como grupo funcional el oxígeno, ¿sí? Y un metal o un no metal, ¿sí? Esto es como una formación, entonces yo puedo agarrar un metal y combinarlo con oxígeno. Fíjense, si seguimos la flechita, agarro el metal, lo combino con oxígeno, se me forma el óxido básico. Me voy del otro lado, agarro el no metal, lo combino con oxígeno, me forma el óxido ácido. Ahora, ¿qué puedo hacer con esos óxidos? Puedo mezclarlos con agua. ¿Y qué va a pasar cuando los mezclo con agua? Se me van a formar otros compuestos, se me va a producir una reacción química y se me van a generar compuestos distintos. ¿Se acuerdan que las reacciones químicas era, yo tenía reactivos que se me combinaban entre sí y se me formaba un producto que era completamente diferente a los reactivos? Algo nuevo, algo que no estaba antes. Acá va a pasar eso. Si yo a ese óxido básico que formé, uniendo un metal con un oxígeno, lo mezclo con agua, lo combino con agua, voy a obtener otro compuesto diferente que se llama hidróxido. ¿Se acuerdan que estaba en la tablita, estaba el grupo funcional oxidilo, que era el OH, y los compuestos que se formaban eran hidróxidos? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Qué pasa si yo agarro un no metal y lo combino con oxígeno? Se me forma el óxido ácido o anhídrido. Si ese óxido ácido o anhídrido lo combino con agua, lo mezclo con agua, voy a producir una reacción química y se me va a generar un compuesto completamente diferente que se llama ácido. Que lo identificábamos, como decía la tablita, porque el grupo funcional es un hidrógeno. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar después? Fíjense, porque acá está como todo el resumen de todas las posibilidades que tenemos. Hay más posibilidades, de unas posibilidades. Puedo agarrar ese ácido que formé de aquí, no metal oxígeno, me daba óxido ácido, lo mezclé con agua, se me formó el ácido. Ese ácido lo puedo mezclar con el hidróxido que formé desde el otro lado. ¿Sí? O sea, no metal, oxígeno, formé óxido ácido. Metal, oxígeno, formé óxido básico. Si el óxido ácido lo mezclo con agua, se me forma el ácido. Si el óxido básico lo mezclo con agua, se me forma el hidróxido. Ahora, ¿qué pasa si yo mezclo el ácido con el hidróxido? Bueno, ahí se me va a formar también un compuesto nuevo. Va a producirse una reacción del ácido y del hidróxido. Esa reacción se llama neutralización, la vamos a ver unidades más adelante. Y cuando el ácido y el hidróxido se combinan y reaccionan, se me forma un compuesto nuevo, diferente, que se llaman sales. Las sales. Las que estamos acostumbrados a ver, el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, el sulfato de calcio, o sea, todas esas son sales. ¿Y de dónde vienen? De mezclar un ácido con un hidróxido. ¿Nos vamos entendiendo? ¿Me van siguiendo? Nosotros llegamos hasta acá, hasta ahora, hasta formar los óxidos. Ahora vamos a ver cómo vamos a formar el ácido y el hidróxido. ¿Sí? Estén súper atentos con todas las antenas así. Fíjense, yo había mezclado el metal con el oxígeno y se me había formado el óxido básico o metálico, que era un compuesto iónico. ¿Sí? Ahora, a ese óxido básico lo voy a mezclar con agua y se me va a formar el hidróxido. Fíjense cómo lo pongo en fórmula, ¿sí? Fíjense, las dos son ecuaciones químicas, nada más que aquí la estoy escribiendo en modo coloquial, digamos, las palabras. Y aquí la estoy escribiendo en forma de
fórmulas químicas. Así que escribí el óxido metálico u óxido básico, acá, ¿lo están viendo? Sí. Le agrego el agua, H2O, y ¿qué obtengo como producto? Esto, que es un hidróxido. Fíjense cómo se escribe el hidróxido. Se pone el metal y entre paréntesis se pone el OH. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tuviera vamos a ponerlo así, el óxido de calcio y le agrego agua. Ay, qué feo me quedó el agua. Pero lo que se me va a formar es un hidróxido. No sé si se llegó a ver, pero lo voy a poner abajo más lindo, porque me quedó horrible. A ver si los puedo mostrar en mi pizarrita. A ver el de abajo. ¿Se ve la pizarrita ahí? Sí. El de abajo, el de abajo quiero mostrarle, porque el de arriba quedó. Sí. Fíjense, tengo el óxido de calcio, le agregué agua, lo puse arriba de la flecha para ahorrar lugar, y se me formó el hidróxido de calcio. Fíjense, que el calcio se mantuvo igual. Lo que cambió fue que en lugar de haber un oxígeno, ahora hay hay un grupo oxidrilo. ¿Sí? ¿Está bien? O sea que cuando yo veo, después vamos a entender bien por qué le pongo 2, por qué le pongo 1 y todo eso. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en principio lo que quiero que sepan es que cuando yo veo un grupo hidroxilo como este, lo que estoy viendo es un compuesto que se llama hidróxido, ¿sí? Hidróxido de calcio. ¿Estamos bien? Sí. Fíjense que acá tienen algunos ejemplos: hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, de manganeso, de aluminio, de hierro, ¿sí? Hay varios. Ahora vamos a ver la otra. Hasta ahora hicimos metal más oxígeno, óxido básico. El óxido básico lo mezclamos con agua y obtuvimos el hidróxido. Ahora vamos a ir el no metal con oxígeno, óxido ácido, y ahora vamos a mezclar el óxido ácido con el agua y vamos a obtener un ácido. A ver si lo obtenemos, ¿no? Aquí está. Óxido ácido más agua se forma un ácido. Fíjense en la formulita, dice no metal, el no metal con oxígeno, este es el óxido ácido, ¿se acuerdan que estaba formado por un oxígeno y un no metal? Le agregamos agua y lo que obtenemos es un ácido. Fíjense que esta parte, el no metal más oxígeno, se mantiene igual y se le agrega un hidrógeno. ¿Sí? ¿Por qué? Este es un tipo de ácido, ¿sí? ¿Por qué se llama oxácido? ¿Ven que dice acá oxácido? Porque es un ácido que tiene oxígeno. Existen otros ácidos que no tienen oxígeno. ¿Sí? Acá hay algunos ejemplos, fíjense, de los oxácidos. ¿Lo ven en la primera columna? Miren, el ácido bórico, el ácido nítrico, el ácido fosfórico, el ácido sulfúrico. Fíjense que todos tienen la estructura del óxido ácido, es decir, el oxígeno y el no metal, y tienen hidrógeno al principio de la fórmula. Estos son ácidos que provienen de mezclar un óxido ácido con agua. Entonces me da un oxácido, es decir, un ácido oxigenado, un ácido que tiene oxígeno. Ahora puedo llegar a formar otro tipo de ácidos. Fíjense, estos que están en la segunda columna también son ácidos que tienen un hidrógeno al principio, por lo tanto son ácidos, pero no tienen oxígeno.
¿Sí? ¿Por qué? Porque no provienen de mezclar un óxido con agua. ¿Sí? Provienen de mezclar directamente el no metal con el agua, sin el óxido. Entonces se forman estos ácidos que no tienen oxígeno y se llaman hidrácidos. Entonces vamos a tener dos tipos de ácidos. Los que provienen de unir, de combinar el óxido ácido con el agua, se llaman oxácidos, y son ácidos que además del hidrógeno tienen el oxígeno Abajo, Abby. con el que venían del óxido. Y después tenemos los otros ácidos que no tienen oxígeno, que se llaman hidrácidos. Hay algunos conocidos acá, el ácido clorhídrico, ¿sí? El ácido sulfídrico, que es el olor al huevo podrido. ¿Sí? ¿Se entiende esto de los ácidos? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense que yo puedo mezclar un no metal con hidrógeno. Acá no nos vamos a meter mucho con los hidruros metálicos, pero yo puedo mezclar con hidrógeno un metal y un no metal. Y voy a obtener compuestos que tienen hidrógeno, pero que no tienen oxígeno. Que tienen hidrógeno y metal, hidruros metálicos, o que tienen hidrógeno y no metal, que son los ácidos. ¿Sí? Entonces tenemos dos tipos de ácidos. Hasta ahora tenemos dos tipos de óxidos y tenemos dos tipos de ácidos. ¿Sí? Vamos a ver. Por un lado, los ácidos con oxígeno, que eran los oxácidos, y por el otro lado, los ácidos así, sin oxígeno, como están acá. ¿Sí? Los hidrácidos. Ahora, ¿qué pasa si mezclamos los ácidos con los hidróxidos? Habíamos dicho que se nos iban a formar sales, ¿sí? Si mezclo un hidróxido con un ácido, se me va a formar las sales. Ahí está. Ahí les muestro cómo se forman las sales. Fíjense. Fíjense, acá tengo un ácido. Esto es un hidrácido. Se llama ácido fluorhídrico. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se nombran los ácidos, los óxidos, todo eso. Vamos a ir viendo cómo se nombran, pero primero tenemos que identificar qué son. Entonces, fíjense. Este es un hidrácido. ¿Todo el mundo me está siguiendo? ¿O alguno se quedó por el camino? ¿Sí? Bien. Este es un hidrácido. Es un ácido, porque tiene hidrógeno, pero no tiene oxígeno. ¿Sí? Por eso no es un ácido oxigenado, un oxácido, sino un hidrácido. Este hidrácido lo mezclamos con un hidróxido. En este caso, el hidróxido de litio. Y fíjense qué pasa. Se forma una sal, que este es el fluoruro de litio, y se forma agua. ¿Qué es lo que ocurre acá? Fíjense quién se combina con qué. El flúor. Dentro del hidrácido, el no metal se va a ir a unir al metal del hidróxido. Y juntos van a formar la sal. ¿Y a quiénes dejan sueltos, abandonados a su suerte? Al pobre hidrógeno que estaba unido al flúor, lo deja el flúor, y el litio deja abandonado al oxidrilo, al OH, con el que estaba formando el hidróxido. ¿Por qué? Porque el flúor, que es el no metal, se junta con el litio, que es el metal. Entonces, ¿qué va a pasar? Este hidrógeno se va a unir a lo que quedó del hidróxido, que es el OH. Y fíjense que hay 2 H y un oxígeno. H2O, agua. ¿Se entiende? Sí. ¿Todo el mundo entendió? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¡Qué carucha! ¿Sí?
Va, no sé cara porque no se las veo, pero la voz me... Sí, en realidad, de dos compuestos, el resultado son dos compuestos igual. Claro, Nada exactamente. más que se combinan de una manera diferente. Exactamente. Fíjense que lo que va a ocurrir es que se van a juntar. Esperen que voy a ponerlo. Flúor más. Fíjense, esperen que estoy tratando de buscar. A ver acá. Fíjense, yo tengo en la pizarrita el ácido fluorhídrico y el hidróxido de litio. ¿Qué va a pasar? El flúor y el litio se van a juntar. Entonces, el flúor y el litio se van a juntar. Y me van a producir la sal. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Y vamos a buscar otro color, a ver el verde. Les cuento que les robé las pizzas a mis hijos, ¿no? Pero que no digan nada. La verde no se ve acá. A ver si... Ah, rosa, a ver si el rosa se ve bien. Ah, o el amarillo. No, el rosa puede ser, a ver el rosa si se ve, si se diferencia del otro. Y el hidrógeno y el oxidrilo también se juntan y forman el agua. ¿Ven? Eso es lo que va a ocurrir en esta reacción química. Se van a separar en el ácido, en el hidrácido, el hidrógeno y el no metal se van a separar. En el hidróxido de litio, el litio, que es el metal, y el oxidrilo se van a separar. Y entonces es como si se volvieran a juntar, es como las piezas de Lego, ¿vieron? O de Rusty, no sé cuáles tenían ustedes, yo jugaba con Rusty, pero ahora se usa el Lego. ¿Qué pasaba? Yo puedo tener un avión y un autito armado. Si los desarmo, después los puedo combinar de otras maneras, ¿está bien? Y puedo armar con las mismas piezas otra cosa. Esto es algo así. El ácido, el hidrácido, lo separo. Ya me quedaron las dos piezas separadas. El hidrógeno y el flúor. El hidróxido también lo separo. Me quedaron las dos piezas separadas. El oxidrilo por un lado y el litio por el otro. Y ahora esa mezcla empieza a combinarse de una manera diferente. El litio y el flúor se unen y forman el fluoruro de litio, la sal. El hidrógeno que quedó y el oxidrilo se unen y forman agua. ¿Sí? Esto es una reacción de neutralización. Es decir, donde el ácido y el hidróxido se unen y forman el agua. ¿Sí? ¿Por qué se llama neutralización? Porque la sal es neutra, no es ni ácida ni alcalina, es neutra. Y el agua también. ¿Sí? Fíjense, eso hasta ahí lo que hicimos fue formar una sal usando un hidróxido y un hidrácido, es decir, un ácido que no tiene oxígeno. Pero también podemos ver, como está acá abajo, por ejemplo, perdón, como está acá en la parte azul de la diapositiva, podemos formar una sal, ¿sí? Utilizando, por ejemplo, un oxácido, ¿sí? Es decir, un ácido que tiene oxígeno, ¿sí? El que venía formándose con el óxido ácido, ¿está bien? Si yo uso un oxácido, es decir, un ácido formado por un hidrógeno, no metal y oxígeno, y lo mezclo con un hidróxido, ¿sí? Que tiene un metal y un grupo oxidrilo, me va a pasar lo mismo, ¿sí? Esta parte, el no metal, ¿sí? Con oxígeno y todo, esto no se separa, se me va a unir al metal. Y otra vez el hidrógeno que me quedó acá solito del ácido se me va a unir al oxidrilo del hidróxido. Y me va a formar una sal y agua. La única diferencia es que esta sal tiene el oxígeno, el que trajo el oxácido, el mismo que venía del óxido. ¿Sí? Fíjense acá abajo, que hay un ejemplo. Tenemos el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un oxácido, un ácido oxigenado. Tiene hidrógeno y tiene oxígeno.
y lo vamos a combinar con el hidróxido de magnesio. ¿Sí? Que fíjense que es un hidróxido, tiene un oxidrilo y tiene un metal. ¿Qué va a pasar? Este ácido se me va a separar, es como si se me cortara por aquí. ¿Sí? Es como si se me cortara por acá, ¿sí? Se me corta, me queda la parte del hidrógeno, la que forma el ácido por un lado, y la parte del no metal y oxígeno por el otro. ¿Sí? Lo mismo le pasa al hidróxido. El hidróxido también se corta por ahí. Y me deja sueltita la parte del metal y suelta la parte del oxidrilo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? El no metal y oxígeno se me va a unir al metal que venía del hidróxido. Y se me va a formar la sal. Y lo que queda, igual que antes, el hidrógeno del ácido y el oxidrilo del hidróxido también se me van a unir y me van a formar agua. Así que voy a tener una sal, que se va a llamar sulfato de magnesio, y agua. Fíjense, en los dos casos se forma agua, nada más que acá se forma una sal sin oxígeno, porque viene de un ácido sin oxígeno, y acá se forma una sal con oxígeno, porque viene de un ácido con oxígeno. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, bien, muy bien. Profe, tengo una consulta. ¿Por Sí. qué se forma así? ¿Por qué se une así? ¿Hay una explicación o no? ¿O todavía? ¿Por qué se une que el metal con el no metal? El de la parte del metal del hidróxido con el no metal del ácido, el flúor con el litio. ¿Por eso? Claro, sí. Y porque en realidad le pasa lo mismo que lo que hablábamos, en realidad van a tratar de reaccionar para llegar a ser lo más estables posible. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo los pongo en agua, al ácido y al hidróxido, estos compuestos tienden a lo que se llama disociarse, es decir, se separan un poquitito, ¿sí? ¿Está bien? Se van por ejemplo, el hidróxido de litio se va a disociar, se le va a escapar un poquito, se van a distanciar, ¿sí? Y entonces, en ese distanciamiento pueden reaccionar con otras cosas. Si lo que tienen cerca tienen más afinidad que con lo que estaban unidos, se van a unir. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, el litio y el flúor, uno es metal y el otro es no metal, tienen mucha atracción, ¿sí? Ok. Más que con el... Más que con el ácido y más que con el hidróxido, claro, exactamente, sí. Sí, sí. Okay. Lo mismo pasa con ¿sí? Hay mucha más atracción. Acá, en general, los ácidos y los hidróxidos, ¿sí? En el agua, son compuestos que en agua se van a separar, ¿sí? Se va a quedar el hidrógeno y el sulfato por el otro lado. Ahora vamos a ver bien cómo están, pero en general pasa eso, ¿sí? Se van a disociar. ¿Sí? Bien. Pensá que, por ejemplo, en este caso, en el hidrácido, el hidrógeno, ¿sí? Es vamos a ver que está jugando con a ver, son los dos no metales, ¿sí? El flúor y el hidrógeno. Sin embargo, Sí. el flúor va a tender a tener los electrones más cerquita, ¿sí? Entonces va a estar siempre cargado más negativamente que el hidrógeno. ¿Sí? El hidrógeno va a tender a soltar un poquito más. Entonces, cuando yo lo ponga en agua, esto se me va a separar, y el hidrógeno siempre va a estar cargado positivamente, y el flúor va a estar cargado negativamente. O sea, cuando yo lo separo, el flúor, en el agua, el flúor se queda con ese electrón, y entonces le permite poder reaccionar con otros, por ejemplo, con el litio.
Ok. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? O sea, por hay lo una... menos un poco más. ¿Cómo? Que por lo menos se entiende un poco más. Después cuando veamos un poquito más adentro cómo se forman y los números de oxidación y todo, van a entender más por qué pasa uno y por qué pasa otro. Ahora cuando veamos cómo se nombran, vamos a entender un poquito más cómo están formados. Pero lo que pasa es que el hidrógeno, ¿sí? Tiene como una... O sea, son compuestos polares, ¿sí? Quiere decir que hay como unas densidades electrónicas ahí dando vueltas. El hidrógeno tiene una densidad electrónica más positiva y el flúor tiene una densidad electrónica negativa. Y en el hidróxido pasa al revés. El oxidrilo tiene una carga, una densidad negativa, y el litio tiene una densidad positiva. Entonces, esta es la parte negativa de la fórmula, se va a combinar con la parte positiva de los Positiva. gases. Y esta, que es la parte positiva, se va a combinar con la parte negativa. O sea, se van a atraer. ¿Sí? Por eso Acá, se cambian, por así decirlo. ¿Cómo? Por eso cambian. Claro, por eso reaccionan. En realidad no es que cambien, sino que reaccionan y se forman compuestos distintos. ¿Sí? Reacciona la parte negativa del hidrácido con la parte positiva del hidróxido, ¿sí? Y entonces esos dos al unirse se forma un compuesto que es una sal, que es muy Bien. fuerte. Lo mismo pasa con el sulfúrico y el hidróxido de magnesio, ¿sí? La parte esta, que se llama sulfato, ahora vamos a ver bien cómo se nombran, creo que nos queda 1 minuto y medio. Bueno, Sí. el sulfato, que es la parte negativa del ácido, se va a encontrar con el magnesio, que es la parte positiva del hidróxido. Y entonces se atraen, ¿sí? Reaccionan y forman esta sal. La parte positiva de los ácidos siempre es el hidrógeno. Siempre en un ácido la parte positiva la tiene el hidrógeno. Y siempre en un hidróxido la parte negativa la tiene el oxidrilo. Por eso es que también se unen entre los dos y forman agua. Y por eso también se escribe de esa manera, ¿no? ¿Verdad? También. Por eso se escribe, ¿de qué manera? De esa manera. El positivo y el negativo, sí, se escribe así por eso. Igual lo vas a encontrar escrito de varias maneras en diferentes libros, puede estar al revés, ¿sí? Digamos, tiene como convención que se escribe de esta manera justamente por eso, pero vas a ver en libros que se puede llegar a encontrar de otra manera escrito, ¿sí? Okay. O sea, que si lo encuentran de otra manera, no está mal, está aceptado. Estamos a menos de 1 minuto de terminar, nos encontramos de vuelta, porque todavía nos quedan como 20